El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó a través de un pronunciamiento toda amenaza al ejercicio de sus competencias. Más temprano, en un comunicado, había señalado que cualquier acto que implicase la eventual filtración de un proyecto de sentencia o deliberación generará una drástica sanción a los responsables. Por su parte, el congresista Miguel Torres anunció que presentará una denuncia contra Gilbert Violeta por haber filtrado la resolución sobre la llamada ley antitransfugismo. El congresista del oficialismo Juan Cheput aseveró que Jorge Villacorta es un operador político desperdiciado por el gobierno. Agregó que no justifica, sin embargo, las expresiones en las que comparó al gabinete con el Ku Klux Klan. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, informó que la próxima semana se reunirá con el sector de la bancada gobiernista que lo ha cuestionado. Y la Fiscalía abrió investigación preliminar a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht durante la licitación del proyecto Gasoducto Sur peruano, según informó el diario El Comercio. La investigación también comprende a Jorge Barata. El congresista priista Mauricio Mulder criticó el proyecto del ministro del Interior, Carlos Basombrío, para prohibir que dos hombres viajen en una moto. Con ánimo irónico, sugirió que con la misma lógica debería prohibirse también hablar por celular en la calle. Y para estar informado las 24 horas del día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos abogados hoy día, así que vamos a desmenuzar muy bien todo lo que aconteció en la jornada. Esperamos, o de repente enredarlo más. Le damos las buenas noches a Fernando Tuesta. Abogado no soy, ¿eh? Ay, disculpe. No. Aunque me han dicho abogado, economista, ingeniero. Cosas peores que han dicho. Cosas peores que un abogado. Sí. Perdón, disculpe, doctor Bernales. Vamos a darle las buenas noches también. Sí. No, yo soy constitucionalista, doctor en Derecho, pero apenas terminé mis estudios de Derecho, yo a litigar jamás. Ajá. Muy bien. Y me dediqué a la investigación. Analista político No, Fernando yo soy Tuesta. doctor en ciencias sociales. Y le damos las buenas noches. Y Enrique Bernales, abogado constitucionalista. Sin abogado. Sin abogado, solo constitucionalista. Muy bien. Muy bien. Buenas Luego de noches, estas caballero. aclaraciones ¿Cómo de inicio, vamos con el desarrollo del tema. Bueno, vamos a hablar sobre el Tribunal Constitucional. Que No, los dos claro, me es imagino el que primer sí. tema, efectivamente. Por supuesto, vamos a tener bastante que decir. Se está esperando este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Luego que, como ustedes recuerdan, se filtró esta última hoja de la sentencia respecto a esta ley llamada transfugismo. Hubo una conferencia, primero un comunicado, donde el Tribunal Constitucional dijo que iba a investigar cómo es que se filtró esa hoja, pero también, por supuesto, hablaron de manera contundente. Así es. Vamos a escuchar lo que dijeron durante el pronunciamiento y conocer el comunicado, las dos cosas. El Tribunal Constitucional, así como sus magistrados, rechazan toda amenaza al ejercicio de sus competencias constitucionalmente asignadas. Denuncian ante la opinión pública todo intento por mediatizar o anular el ámbito de dichas competencias. En el Estado constitucional no existe órgano, entidad o persona, pública o privada, que esté exenta del control constitucional. Por tanto, los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento una vez publicados. Bien. En realidad existe tres niveles de, perplejidad acerca de lo que se ha producido. Primero, el más elemental es aquel en que se ha quedado atrapado parte del Congreso, que es decir, ¿cómo así se filtró parte de la sentencia? Eso evidentemente tiene que averiguarse y esclarecerse, pero no afecta a la sentencia en sí mismo. De otro lado está el asunto de si esa sentencia o ese fallo es o no ajustado a ley, y tercero, ¿qué pasaría si es que no
lo acata, o si lo tiene que acatar o no el Congreso. ¿Cómo podemos enfrentar cada uno de estos tres niveles? Yo francamente me alegro y felicito al Tribunal Constitucional de su pronunciamiento, porque hacía mucho tiempo que no había una institución en el Perú que quisiera valer sus derechos y sus facultades de la que está caracterizado para el ejercicio de una función, como es en este caso el control constitucional. Y es tiempo de acabar con la malagua en el país, ¿no? Donde las instituciones no se pronuncian o sugieren, pero no se toman decisiones como deben tomarse y no se hacen valer. Y yo creo que el pronunciamiento del tribunal comprende los tres aspectos. En primer lugar, es su protesta, legítima, creo yo, por haber sido penetrado en el decreto, en la reserva de su decisión, antes de tiempo, porque eso se ha publicado, en primer lugar, sin su autorización, hasta donde se sabe. En segundo lugar, solamente se conoce la parte del fallo y no los elementos de argumentación que en una sentencia de ese tipo están juntos, porque son los que explican la decisión. Y en tercer lugar, porque hasta donde uno puede colegirle lo que se ha dicho y se ha visto, esa sentencia, en primer lugar, ni siquiera estaba firmada por los 5 que dicen que han estado de acuerdo con el fallo, menos por los otros 2. Por supuesto, si no estaba firmado, tampoco estaba a punto para ser publicado y por consiguiente para ser validado en su ejecución. Es decir, mientras no se firme y se publique, no hay sentencia. Es un proyecto de sentencia y por consiguiente yo creo que, con todo respeto y cordialidad se lo digo, el congresista Violeta cometió un gravísimo error. Si nos permite, las instituciones se respetan. Acaba de publicar el congresista Gilbert Violeta, seguramente la producción lo tiene ya ahí en pantalla, un comunicado. Pueden ampliarlo, por favor, y si nos acercan el monitor también para que nuestros invitados también puedan leerlo. Y dice, en relación a las múltiples reacciones generadas por mi tuit sobre el fallo del Tribunal Constitucional, debo precisar, el martes 29, ante la interrogante de un periodista sobre si había tomado conocimiento que el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de la ley antitránsfuga, proporcionándome la imagen de un texto sin membrete ni firma sobre la parte resolutiva de esta sentencia en mayoría, procedí a comunicarme con el coordinador parlamentario del TC para constatar la veracidad de esa información, en razón de que soy uno de los 41 congresistas firmantes de la demanda inconstitucional. 2. El referido funcionario me informó que ese día se había producido la votación de la causa, resultando que 5 de los 7 magistrados se habían pronunciado a favor de la inconstitucionalidad. Además, me precisó que aún no podían alcanzarme la sentencia, dado que faltaba consignar los fundamentos de los 2 votos en discordia. 3. Con esta información no oficial, pasé a realizar un comentario en mi Twitter, que viene siendo distorsionado por aquellos que siempre han defendido la procedencia de dicha norma. 4. Lo cierto es que la mal llamada ley antitránsfuga es inconstitucional y mi tuit no pretende cambiar ni cambiar el sentido de esa decisión mayoritaria adoptada por el TC. Mi comentario está dentro de lo previsto en el artículo 93 de la Constitución, que resguarda el derecho a la libertad de opinión sin mandato imperativo ni responsabilidad ante autoridad u órgano jurisdiccional alguno. 5. Finalmente expreso mi absoluto respeto al pleno del tribunal y lamento que mi comentario haya sido utilizado para poner en cuestión la majestad, autonomía y idoneidad de este órgano como máximo intérprete de la Constitución, a la que todos los ciudadanos, todas las instituciones, incluyendo el Parlamento, estamos obligados a acatar. Bueno, le ha desplazado la responsabilidad de la filtración en parte a un periodista y en como parte de costumbre, al ¿no? parlamentario raro, ¿no? del Tribunal Constitucional. Terminan siendo los responsables. Siempre. Pero tú lo has dicho, ese es el primer nivel. Sí. En nuestro país se han adelantado también, antes que se publique oficialmente, resoluciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. En realidad, a final de cuentas, realmente el piso está parejo, ¿no? Hoy día no gusta. Yo quisiera que en realidad las resoluciones se emiten de manera oficial, pero que se filtren muchas veces. Entonces yo creo que ese es un tema que ciertamente quiere hacerse aparecer como el principal, no siendo eso, ¿no? Yendo al segundo nivel, yo sí creo, y el mensaje del presidente del Tribunal Constitucional está diciendo, cuidado, las resoluciones del tribunal se acatan. Es decir, en sentido contrario, no pueden ser desacatadas por ningún órgano porque todos tienen niveles de control, el Congreso mismo. Y lo que tiene que hacer entonces el Congreso, si es el sentido aquel de la resolución que se ha señalado, es modificar el reglamento en aquellos artículos que en parte se han declarado inconstitucionales. Y que, en pocas palabras, es el tema de la
libertad que ahora pueden tener aquellos que agrupados a partir de 6 parlamentarios pueden crear un grupo parlamentario o bancada. Ese al final de cuentas reducido. Para el Congreso, para el Estado, para todos nosotros. No implica mayor. Bueno, todos los congresistas que, por ejemplo, no hablemos de los fujimoristas. Por ejemplo, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, que me imagino no quiere de ninguna manera salir de la bancada de Acción Popular, ayer estuvo aquí con nosotros y nos dijo que esto se trata del reglamento del Congreso y que no tiene el Tribunal Constitucional nada que decir sobre el reglamento del Congreso de la República. Ese es un punto que imagínense, o sea, es decir, los parlamentarios, los congresistas serían la única instancia del sistema político del país que pueden desacatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Absurdo. Imposible. Imposible. De verdad. Pero yendo al tema que creo que además, porque este punto tiene impacto político importante. Inmediato, ¿Cómo además. ¿No? Inmediato, importante, que redibuja, ¿no? La representación política en el Parlamento. Pero creo asimismo, yo, digamos, en su momento pensé que modificar el reglamento para prohibir nuevas bancadas era una salida. Pero también la realidad te comienza a demostrar una serie de evidencias en donde la norma probablemente no contempla. Por ejemplo, hoy tenemos a 13 congresistas que están en una situación de congresistas de segundo nivel. Limbo. Imagínense que va creciendo este número y que puede llegar a crecer. Si estamos en el primer año y hay 13, entonces vamos a tener, digamos, una representación a través de las bancadas que no representan la realidad. Y lo hemos conversado incluso con otros congresistas sobre el tema siguiente. Esa ley efectivamente es mal llamada antitránsfuga. No ataca el tema. Este tema de la creación de bancadas es un efecto, no es una causa. Tampoco puedes dar la espalda. Es decir, esto de que a partir de la resolución del tribunal lo que va a haber es una diáspora que se va a romper el parlamento, no es tan cierto. Uno de los parlamentos más fraccionados fue el anterior, y allí hubo 8 bancadas, ahora tenemos 6. Probablemente se forme, digamos, si es que esto procede, la del Nuevo Perú. Sí. Probablemente los 3 que son no agrupados estén esperando que por ahí salga para una más. Claro. Y en realidad el tema de fondo es cómo va a quedar Fuerza Popular. Perdón, a mí me preocupa Porque en la yo bancada creo- del gobierno. Bueno, la bancada del La bancada del gobierno, gobierno se va a mira, separar de todas maneras. Pero la preocupación, ¿O la preocupación, yo no estoy tan seguro. Porque ¿Sabes finalmente, en qué digamos que sentido? Fuerza Popular se divide. Salen 20, 25, que son los No, que no, más o pero menos es que eso sí define completamente el panorama. Porque tú pasarías de tener 71 a tener Menos 47. 25, claro. Ya no tienes mayoría absoluta. No hay mayoría o sea, ya absoluta. los niveles de relación es distinto. Yo no estoy tan seguro que Kenji vaya a salir de Fuerza Popular. se va a salir. Pero su capacidad de negociación interna Hace más crece, fuerte. crece definitivamente. Entonces, esta resolución da en el corazón de lo que es la vida Pero van a del seguir siendo Parlamento. fujimoristas, así se divide. Sí, probablemente, O sea, habrán pero digamos- algunos puntos, pero fujimoristas Pero, van a ser de sí, todas pero maneras. digamos, pero allí hay diferencias, teniendo en cuenta que estamos delante de una bancada en donde tan solo 11 de los 73 eran miembros del partido, que es el otro tema. Es decir, De esta es una militantes, dice norma, usted. esta es una norma puesta pues para partidos más o menos organizados, donde el 75% del Congreso no son miembros de los partidos en donde militan a nivel parlamentario, pero que hace que las diferencias se incrementen conforme pase el tiempo. ¿Qué une? Y quizá vamos a tocar creo el tema más tarde de Peronos por el Cambio. Es una de las bancadas más distintas en el Más sentido de... Heteróclita, más, heterogénea. heterogénea, por decir. Sí. La diversidad, si se habla de diversidad, ahí lo tiene, ¿no? De todo tipo. Pero creo que, resumiendo, la resolución del Tribunal Constitucional va al fondo del tema. Creo que es necesario, sin embargo, más allá de que proceda la creación de bancadas, de repensar el tema de una ley efectivamente Claro, contra el ese es el transfugismo, punto. porque se ha tratado de eludir el tema y esto sigue presente. Y los señalamientos de inconstitucionalidad que hace el tribunal respecto del reglamento que tiene fuerza de ley, ¿son pertinentes? Efectivamente, esos Bueno, derechos mira, que mencionan ahí están afectados. Vamos por partes, ¿no? En primer lugar, con relación a lo primero que ha dicho Fernando, el que todas las instituciones del Estado sean una coladera donde todo se filtra es porque no pasa nada. Y no pasa nada porque la autoridad está muy debilitada en el país. No hay autoridad. En un país que se respeta a sí mismo esto no sucede. No. ¿No es cierto?
Y digamos que las decisiones muchas veces salen debilitadas justamente porque ya se conocen y vienen las movidas, las presiones, las organizaciones, cada cual toma su partido, y así no podemos pues construir un país sólido y con una democracia estable. Ahora, lo otro, también retomando lo que ha dicho Fernando, yo estoy absolutamente convencido de que esa ley sea mal denominado de transfugismo porque no lo es. Es una modificación a determinadas disposiciones del reglamento que algunos parlamentarios quieren convertirlo con una ley con efectos superiores a la Constitución, lo cual no puede ser. O sea que en ese sentido, evidentemente, si las disposiciones de la ley que se modifica interfieren o afectan derechos del ejercicio de la función parlamentaria en lo sustantivo, no en que si tienen un local o si tienen un viático o lo que fuera, sino en designaciones, participación de comisiones, etcétera, etcétera, evidentemente esas disposiciones discutiblemente son constitucionales y tienen que ser corregidas. Pero yo creo, avanzando también en lo que ha dicho Fernando, que esto, antes de armar una escandalera porque se han violado los fueros parlamentarios, debería ser la ocasión para retrabajar el tema y para plantear... ¿Qué cambios se deberían hacer en esta ley? De pronto, si el punto de partida o el principio es que en realidad la vigencia de la solidez del Parlamento depende del respeto al voto popular que eligió por grupos parlamentarios, claro, ¿no es cierto? En realidad, el voto popular no solamente elige Parlamento, elige gobiernos regionales, elige gobiernos locales. Entonces, el transfugismo tendría que analizarse en esa problemática. ¿Nos permite unos segundos, por favor? Sí. Vamos a arreglar su micro unos instantes mientras escuchamos las declaraciones de Marisa Glave, que, como saben, es del movimiento Nuevo Perú, y es también una de las firmantes, por supuesto, de este documento presentado ante el Tribunal Constitucional. Si se aplica la norma, que es lo que debería hacerse, si se aplica la sentencia del TC, lo que hace es derogar los artículos vigentes. La congresista Vilca Toma, la congresista Donaire, el congresista Vieira pueden tomar la decisión de sumarse a algún bloque parlamentario existente, grupo parlamentario existente, y nosotros tendríamos la posibilidad de constituirnos en un grupo, claro, sí. Pero ¿tienen la intención, aparte de la posibilidad? Bueno, nosotros lo hemos planteado abiertamente, ¿no? Hemos seguido trabajando junto con quien fue nuestra candidata presidencial, que recibió 3 millones de votos, en la línea de fortalecer el plan de gobierno que construimos, que era el plan de gobierno del Nuevo Perú, y de hecho por eso ¿Invitarían a alguno de estos 3 otros congresistas? Yo creo que eso es un tema que tendríamos que debatir internamente, no es un tema que hayamos conversado con anticipación. Y, la norma que se aprobó, lo único que ha hecho es colocar un poder inmenso en las mayorías de los bloques parlamentarios para poder chantajear o para poder imponerse sobre el resto de los miembros de una organización, para poder impedirles la libertad de incluso expresar lo que pueda generar un debate y eventualmente la incomodidad de un sector al interior de su organización. El Frente Amplio. Entonces, tienes un conjunto de vacíos en la propia norma, más allá de si es constitucional o no, que quedaron en evidencia en el último año, ¿no? ¿Y por qué? Porque se aprobó corriendo, en desesperación, para evitar que pudiera pasar algún tipo de fragmentación en la bancada mayoritaria, ¿no? Digamos que este es el otro cambio que se produce en la conformación del Congreso, ¿no? En la tradición de la izquierda peruana, que se vuelvan a dividir, No, claro. Pero ¿saben qué? Acá hay un tema que creo que no se ha visto y que tiene que ver con aquellos que están en contra de la resolución o supuesta resolución. Cuando se incorpora el umbral de representación o llamada valla electoral en el Perú, la idea era que existan menos partidos, mayor esfuerzo para constituir menos partidos. Había 120 y se decía 5%, eso daba 6 congresistas, 6 escaños. Entonces el reglamento lo que dijo es la conformación de bancadas es a partir de 6. Bueno, pero se hizo mala ley porque se dijo, pero si pasas el 5%, no importa si consigues 6, es por eso que Perú Posible tenía 2, es por eso que el APRE tenía 4 y no podía constituir en bancada. Esa ley mal dada lo que posibilitó es que ya no existiera una coherencia entre partido y bancada. Es un primer tema. Se rompe, pues. Ahí. Cuando se crece a 130, el 5% ya no era 6, era 7. ¿Qué pasó? En vez de que el reglamento se ajuste diciendo va a ser 7, las negociaciones políticas
dieron como consecuencia que el 5. partido aprista había conseguido 5, Acción Popular 5, le faltaba 2 en realidad. Y sin embargo se ha permitido que ahora las bancadas sean a partir de 5 juegos. Pura negociación política. Entonces decir acerca de derechos, etcétera, que esto es parte de negociaciones, presiones, hay que poner también todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Y habida cuenta, en este momento, si se hubiera sido coherente, ambos partidos no tendrían siquiera el derecho de constituir bancada, sí, claro. ¿no? Pero entonces tenemos que hacer ajustes que vaya por el lado que hemos conversado acá acerca de la ley antitransfugismo, y en segundo lugar, es que no puede existir un partido que ingrese con menos del número de crear una bancada, porque repito, debe existir pues una coherencia. En principio se caminaba hacia eso. No, pero es que y quedó interrumpido. No, es que la ley dice que es una de las dos condiciones. O consigues 6 o consigues 5%. Entonces conseguías 5% más, pero entraron 2. Santos se quedó en la puerta del horno. Claro, porque en su caso no consiguió ninguna de las dos. Quedó en 4. Ni 6 ni 5%. ¿No? Entonces, claro, ni este 6 tema. Candidatos, para que el público entienda. Ni 6 ¿A quiénes fueron esos votos? Para los Se candidatos que redistribuyeron, entraran, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahora lo interrumpimos, doctor, cuando estaba hablando sobre qué se debería hacer, porque, digamos, Claro, bueno, sobre la verdadera ley tránsfuga que se debería hacer en el Congreso. Yo creo que hay que establecer qué se entiende por transfugismo. Lo tenemos claro cuando viene un Montesinos y compra con dinero votos y deshace una bancada, ¿es cierto? Porque el voto se alquiló, se vendió por dinero. Eso es netamente transfugismo, que en otras legislaciones significa que sale del Parlamento y viene el accesitario, ¿no es cierto? Eso debería estar clarísimo acá, ¿no? Eso debería quedar clarísimo, como que debería quedar clarísimo que el cargo es renunciable. ¿Por qué no es renunciable? O sea, para que se atornillen allí, no tiene ningún sentido. El mandato imperativo, que no están sujetos a mandato imperativo. Yo soy un parlamentario. Yo soy consciente que la no sujeción a un mandato imperativo está en relación con la presión para el voto, para la posición. Pero yo he escuchado algunas intervenciones por las cuales el mandato imperativo significa que el parlamentario está por encima de la Constitución, de la ley, de los reglamentos. Son como semidioses o dioses. Eso es absurdo, es tonto. De manera que esas posiciones no se pueden respaldar. Yo creo que ha llegado el momento de poner orden. Hay que poner orden en el Parlamento, hay que poner orden en el Ministerio Público, hay que poner orden en el Poder Ejecutivo. Ya es tiempo de que este país se ordene, por favor. ¿Y cómo hacemos para evitar las subbancadas? Hay un tema, mire, la vida de los partidos en general en la historia es una vida dinamizada también por diferencias al interior que en muchos momentos terminan en divisiones. La historia de los partidos es casi la historia de las divisiones. El Partido Popular Cristiano, es una división de la democracia cristiana. Es como si en ese momento dirías, la democracia cristiana no se puede dividir en una bancada, ¿no? Porque está prohibido por reglamento. Eso sería pues impensado. Entonces, efectivamente Enrique señala y recuerda cómo en el Perú el transfugismo está asociado a la corrupción. En otros países no. Entonces hay que dividir, hay que separar este tipo, aunque es difícil incluso tipificar, de aquello que es una disidencia. Así es. Por ejemplo, salen del Partido Nacionalista al año siendo partido de gobierno y todavía con un buen nivel de aprobación, estos 4 que estaban: Verónica Mendoza, Javier Díaz Canseco, Rimanachín y creo que Gamar. Rosa Mavila. ¿No? Ellos salen cuando pudieron estar, digamos, bien en ese gobierno todavía, por disidencias, acusan al gobierno de que ellos son los que se han desviado. Entonces, ¿esos son tránsfugas? No lo son. ¿Quiénes son entonces tránsfugas? Los que de repente en una coalición salen de un partido e ingresan a otro partido, pero forman parte de una coalición que es una misma bancada. Durante varios congresos, parlamentos en los últimos 15 años, he participado en discusiones acerca de esto. Lo más difícil es tipificar. Y sin tipificar es difícil regular o legislar. Y entonces han dejado esto de lado y han ido por el tema de prohibir la composición de bancadas sin resolver el otro problema. Porque entonces no acá el tema de fondo. Pues. O sea, pero según entiendo, ustedes dos no están en desacuerdo, no les molesta del todo que de pronto lleguen al Congreso con una agrupación
haya discrepancias y entonces decían, no sabes qué, yo digo, no comparto las ideas y luego me voy y armo mi propia yo bancada. Creo que hay que distinguir lo preferible de lo real. Entonces, a mí me encantaría tener un parlamento bipartidista, por ejemplo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en otros países, o no más de 4, como es el caso de la Alemania, donde están los socialdemócratas, los cristianos, los liberales y últimamente los verdes. Y posiblemente eso cohesiona más. Pero eso sucede, uno, porque hay partidos. En segundo lugar, porque no hay voto preferencial. Y en tercer lugar, porque en realidad las elecciones son parlamentarias a 2 vueltas o se eligen en la segunda vuelta. Entonces, eso cohesiona, ¿no es cierto? Y al cohesionar permite un mejor funcionamiento del Parlamento. Yo creo que cuando uno revisa bien la Constitución de 1993, con la del 79, con la del 31 al 19, nada ha cambiado en la estructura del Parlamento peruano. Nuestro Parlamento es decimonónico. Bien, vamos a una primera pausa y luego vamos a regresar para hablar de lo que habíamos anticipado, la situación interna en la bancada oficialista y los comentarios que hay de parte de algunos de sus integrantes. Bueno, a ver, entonces, el señor Juan Cheput ha dicho que Jorge Villacorta, ustedes recordan que lo tuvimos acá al secretario de la Organización de Peruanos por el Cambio. Por el Cambio, que dijo de todo, hasta dijo que... De la verde. Sí, hasta habló de Ku Klux Klan, etcétera. Comparó al gabinete con el Ku Klux Klan. Dijo, el señor Cheput dice que el señor Villacorta es un operador político que está desperdiciado. Está ahí y nadie lo utiliza. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Juan Cheput. Pero eso sí, hay cuestiones que son inaceptables. Mi querido amigo Jorge Villacorta tuvo lamentables expresiones. Yo lo conozco a él de hace muchos años. Sé que es un excelente operador político, completamente desperdiciado por este gobierno. Eso sí lo quiero dejar absolutamente claro. Es una persona que podría estar ayudando mucho en este momento. Pero eso no justifica que situaciones como esta, esas declaraciones lamentables que yo he criticado públicamente y lo vuelvo a hacer, de comparar pues al gabinete con el Ku Klux Klan, eso es inaceptable desde cualquier punto de vista, y con eso malogró todo lo bueno que podría haber planteado en términos políticos. Jorge Villacorta dijo... De repente yo milito en él en algún momento si se cambia de nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que se tiene que cambiar de nombre Peruanos por el Cambio, porque la sigla PPK afecta al presidente de la República. Porque, por ejemplo, ante la circunstancia de un evento negativo, el pueblo ve PPK, ¿no? Y ese PPK va al subconsciente y lo asocia al presidente de la República. Y le hace un daño al presidente. ¿Pero no tendría que asociar a la bancada oficialista con el presidente? No, pero no necesariamente se hace a través de una sigla, sino de un comportamiento, de un temperamento, de una acción, de una política pública, de un argumento, una confrontación, un debate. Esos son los mecanismos. Funcionó electoralmente, finalmente. Así es, electoralmente. Pero ahorita estamos en una campaña permanente que es la formación de opinión para generar una percepción favorable al presidente, de tal forma que le permita a él incrementar en las encuestas. ¿Cómo? Además, él no es de Peruanos por el Cambio. No, ¿qué va a hacer, pues? Pero opina que debiera cambiarse de nombre para no afectar a... No entiendo, o sea, a él le pareció mal que le pongan PPK en buena cuenta, ¿no es cierto? No entender. O le pareció útil durante la campaña y no durante el gobierno, pero en fin. Cuando fue beneficioso, pero ahora ya no. Claro. Pero a mí lo que más me llama la atención es esta evaluación de Villacorta como un operador político desperdiciado. Fernando, no lo sé, pero lo que sí creo es que Peruanos por el Cambio, este vehículo electoral que permitió candidatear a Pedro Pablo Kuczynski, no fue un partido que le ha dado masas de apoyo, no el que le ha reportado un equipo de tecnócratas y funcionarios de primer nivel, no tiene una bancada coherente. Entre ellos mismos hay diferencias tremendas, no solamente porque provienen de diversas corrientes políticas, sino que en este momento no constituye un partido de apoyo, sino un partido de problemas para el presidente de la República. Y se cuidan en atacar al presidente de la República, y Pedro Pablo Kuczynski también se cuida de no atacarlo. Es una suerte de cierto trato especial entre ellos. Porque creo que ha sido, ¿saben qué? Tipo estos matrimonios inmigrantes. Es decir... En Estados Unidos, claro, que se casan por conveniencia. Por conveniencia. Uno necesitaba un partido inscrito, el otro necesitaba un candidato.
Y terminado esto, el presidente escogió su gabinete, no los toma en cuenta, porque tomarlos en cuenta creo que sería un fracaso mayor de lo que quizá ahora tenemos. Pero ese es un partido que está resentido y no va a golpear al presidente, va a golpear pues a Zabala, por eso el término de Ku Klux Klan, etcétera. ¿Qué puede reportar hoy en día un partido de gobierno como Peronos por el Cambio? Yo creo, sinceramente, muy poco. Y no lo digo solamente por ellos. Haciendo hoy día en el artículo del Comercio, recordaba, cuando Perú Posible termina su mandato, se queda con 2 congresistas, el APRA con 4, el Partido Nacionalista con ningún congresista. Y este partido es más débil que los anteriores. Los partidos están ahora en capacidad de poder entregar y ser, como partido de gobierno, un grupo de expertos, profesionales y hasta operadores como para que se maneje el gobierno. Realmente no. Lo que ocurre con estas declaraciones son lo que ocurrió también con las declaraciones de los partidos de gobiernos anteriores, donde no se sienten que fueran parte del gobierno. Y eso es así por la tremenda debilidad de los partidos. Y que dicho sea de paso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no utilizó esa posibilidad de crear un partido, digamos, liberal. Él, digamos, en términos así más empresariales, tercerizó construir un partido. Y hoy día yo no creo que entre ellos exista una identidad. Y es por eso que cuando le dicen, le vamos a cambiar de nombre, casi como una amenaza, realmente, o vamos a dividir la bancada, 17, en un inicio de 18, no han sido un apoyo para el gobierno. Que se conviertan en uno de 10 y otro de 7, yo no creo que va a cambiar la diferencia. Nada. No creo que, digamos, en términos significativos. Incluso la propia... Políticamente no le afectaría al presidente ¿sabe lo que en este tenga momento, solo 10 congresistas? No, pero mira, ya con una bancada en donde se dicen entre ellos de todo, donde hay fuego cruzado con el gabinete, es decir... Mejor transparentar todo. Lo único que no se necesita oponerse al gobierno, es dejarlos hablar a ellos. Y el daño que le hacen a la imagen del gobierno y su partido es tremenda. Y es de una irresponsabilidad de verdad muy alta. Y considerarlos operadores políticos es un exceso, salvo que operen como operaba Eloy Campos, digamos, porque la verdad es que van de frente a la pierna, ¿no? Decir Ku Klux Klan es ir pues, de frente al... Claro, por supuesto, sí. Pero, mira, yo creo 2 cosas. En primer lugar, resultados de la primera vuelta, resultados de la segunda. Estoy casi convencido de que Kuczynski no creía que iba a ganar. Absolutamente. Que la cosa le llegó de refilón, o de costado, como tú quieras, la última semana. Sí. Y que por consiguiente ya no estaba en su mente crear partido y organización política de ese tipo. Y cuando ya estás puesto en el caballo, es decir, en el poder, puede ser que sea demasiado tarde. 1. 2. Alguien le puede haber recordado a Kuczynski que en el Perú la tradición es que los presidentes son elegidos con partido y gobiernan sin partido. Y esto es una cosa que viene sucediendo desde muchísimos años atrás. Tal vez pueda ser que en el siglo XIX Manuel Pardo sí tuvo, ¿no? Mientras estuvo de presidente, un partido organizado y gobernó con él, el Partido Civil. Pero los demás presidentes, ni Leguía, Alan García gobernó con el Partido Aprista. Sin parte de los problemas que hoy en día tiene el APRA es justamente que, por lo menos en su segundo mandato, Alan García no gobernó con el APRA. Entonces, ¿por qué no pensar que en algún momento Kuczynski dijo, no necesito los partidos para gobernar? Pero quizá estos partidos, porque la verdad, recordando lo que tú señalas en relación al primer gobierno de García, revisando un poco los gabinetes de Belaúnde y de García en los 80, todos los ministros eran miembros del partido, incluso dirigentes. Algunos. Salvo los militares, en un porcentaje alto. El porcentaje era alto. Pero no alto, muy alto. Y tú veías ahí nombres de políticos con mucha experiencia, con recorrido y tradición. Esto se rompe, claro, en los 90 y no se ha recuperado. Y entonces, ¿cuántos militantes había en los gabinetes de Toledo de Perú Posible? Poquísimos. Poquísimos. En el segundo gobierno de Alan García, pocos. Y en el del Partido Nacionalista también. Creo que incluso ahí donde lo ocupaba, y incluso ahí donde lo ocupaba,
no tenían buen éxito en la gestión ministerial. Entonces, pero Pablo Kuczynski, en un sentido pragmático, lo que dice, bueno, no voy a utilizar qué cosa me puede aportar. Y obviamente, un partido político cualquiera, si sea débil, tiene expectativas, no solo de llegar al poder, sino ser parte del gobierno y de sus instancias. Pero el problema, en el caso de Pedro Pablo, es que no solamente no gobierna con el partido, sospecho que tampoco gobierna con sus ministros. Ah, bueno, ya. ¿Cómo gobierna? ¿Cómo cree? Con el Espíritu Santo será. ¿No va a servirle ayuda al Papa entonces? Posiblemente. Uno de los problemas... Santa Rosa le habrá ayudado ayer, ¿no? Uno de los problemas del presidente es que nos hace creer nuevamente que quien gobierna o que tiene gran capacidad para gobernar es el primer ministro. Y sabemos que la figura de primer ministro en nuestro diseño no es el primer ministro en los sistemas parlamentarios. Es un coordinador de ministros, y jerárquicamente tampoco tiene que estar por un vocero. Sí. Pero tú puedes delegar políticamente. Lo que no puedes hacer es dejar de orientar. Y muchas veces el presidente está ausente. No se comen los pleitos. No. Aparece cuando ya la situación está... Para contradecir muchas veces lo que ya han avanzado los ministros. Y lo que él mismo, lo que él mismo probablemente dijo horas antes o días antes. Y entonces allá, y tiene razón sus críticos, y él les da la razón, hay un tema efectivamente de liderazgo. Por eso es que el tema de cambiar o no cambiar el primer ministro, no es tanto el problema. El problema comienza a ser él. Y cuando eso ocurre, y cuando tú tienes una oposición mayoritaria en el Parlamento, la situación pinta, pero realmente bastante fea. Preocupante. Respecto a lo que tú dices, yo en mi experiencia o en mi paso por la política, solamente recuerdo el caso de 2 ministros, presidentes de consejo que sí tuvieron poder efectivo. Muy bien delegado además. Ulloa. Manuel Ulloa y antes Beltrán. Claro. Ellos sí gobernaron realmente, pero los demás fueron coordinadores, como tú dices. Pero en el caso de Manuel Ulloa, no tenías a un presidente ausente. No. Él seguía siendo... Y había una relación de confianza muy profunda. Pero en este caso, pues, Fernando Zavala, que tiene mucha virtud, es un profesional de éxito, etcétera, no tiene pues los instrumentos como para llevar adelante un gobierno en un contexto sumamente complejo, que es tener al frente a un partido opositor con mayoría absoluta que no ocurrió en la historia del Perú. Es que tendría que invertir un poco de tiempo en conocer a algunos políticos. No le va a molestar mucho hacer amistad con algunos políticos que le pueden dar la orientación, consejo, conversar con él. No es tarde para aprender nunca. No, yo creo que... Perdón, y el país, o sea, no es cualquier país tampoco, ¿no? No, y además un país que no está en crecimiento, un país con los conflictos sociales comienzan a crecer, un gobierno en esas circunstancias que también se asusta un poco de esa mayoría, no hay un presidente que es firme en lo que defiende, sino a veces sí, a veces no. No es consistente la reacción frente a esa actitud. Lo que me preocupa es que todas estas indefiniciones, estas dudas, esta incapacidad de negociar, de entender qué cosa es un diálogo político, que se ha manifestado con tanta claridad en la huelga de los maestros, se reproduzca, si se viene más tarde otro conflicto social que puede estar en camino, no quiero decir, no quiero ser agorero. Bueno, y entonces, por ese camino, ¿a dónde llegamos? A la anomia. Al caos. Es que eso hay que evitarlo de todas maneras. Pero incluso, ¿quiénes son los que tienen experiencia política en el gabinete? O alguna experiencia política han tenido. Jorge Nieto, Carlos Basombrío, Marisol Perestello. Paramos de contar, creo. Paramos de contar, ¿no es cierto? Ellos lo que tenían de ingreso, digamos, una mayor experiencia política. Sobre ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Es que no ha reposado, creo, sobre ellos, digamos, parte del manejo político. O hacer crecer... No son parte del cogollo, pues. Pero es que saben que muchos ministros, nuevamente, con el respeto que se les tiene, porque son profesionales capacitados, etcétera, pueden haber sido viceministros o secretarios generales de ministerios, y con eso no quiero rebajar, sino que el ministro... Pero Basombrío fue viceministro, ¿no? Pero lo que me refiero es que el ministro es el representante, de una manera, político del sector. No es lo que acá, esta idea pues del gestor, el administrador, el gerente. Eso, con este gobierno, se ha caído
como diseño o figura o idea. La tecnocracia que puede resolver por sí mismo gracias al conocimiento, mira, en una arena política tan convulsionada, tan extremadamente compleja. Pero tengo que hacer un mea culpa. Por favor. Sí. Porque los tres que ha mencionado, Fernando, han sido mis alumnos. Ajá, bueno, tú eres responsable. Pero pueden ser buenos alumnos. Algo pasa con ellos o con los otros políticos que pudiéramos haber pasado por alto en esta enumeración, porque o no dicen lo que les es evidente, o lo dicen y no les hacen caso. Cualquiera de las dos opciones es mala. Y se habla incluso también de asesores, que los tiene. Entonces, ya, pero los asesores no tienen responsabilidad. No, eso es cierto, la responsabilidad, pero a veces tú sabes que el asesor ha tenido más peso que el propio ministro. Sí, claro. A veces había presidentes en que ni siquiera atendían con los ministros, ¿no? Sí, pues. Yo creo que quizá una combinación de los temas, ¿no? Hay ministros que intentan jugar, digamos, en equipo, pero luego se cansa y dice, por lo menos voy a hacerlo lo mejor en mi sector. Pero tú notas, sobre la huelga que señalaba Enrique, la huelga magisterial, esas desavenencias y contradicciones, por ejemplo, entre el Ministerio del Interior y la ministra de Educación, solo por colocar un ejemplo. Pero ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el piloto? Donde tiene que decir, la orientación es por acá. Y entonces los demás ministros lo que reciben es esta dirección, si quieres delegas, pero sobre una dirección, no dejarlos, a lo más libre, dejar hacer, dejar pasar, como pero si en el peor sentido. Como si no conversaran, ¿no? Es que probablemente como si no tuvieran conversan. por lo menos una vez a la semana. Por eso se llama Consejo de Ministros. Sí, y además no hacen sus ejercicios, ¿sabes? Ya no, eso quedó rápidamente. La historia ya. Eso está Mucho frío. Ahora, entonces, ¿ustedes creen que sacando al señor Zavala, poniendo a otra persona, no va a solucionar? No va a solucionar. Nada. No diría yo eso. Sí, ¿no? mejor- Yo sí creo que puede haber una reorientación. Depende a quién ponga. Pero Depende. claro, va a depender a quién pongas. Y además, faltan 4 años, ¿ah? Estamos Claro, en es lo el que casi estresa. un Sí, poquito más, estamos en la quinta parte, el 20%. Nada. Es decir, Así es. si es que no se arregla, pero además yo creo, allí sí la responsabilidad en general de los partidos. Vale decir, es necesario ayudar también al gobierno. Ya lo No creo. tirarle piedras, Sí. que eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Eso es muy necesario. Realistamente, es cuestión de si me gusta, no me gusta, no. Está de por medio la continuidad y el fortalecimiento del régimen democrático en el Perú. Así de simple y de claro. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la investigación que le ha abierto la Fiscalía, otra investigación preliminar, en este caso a la ex primera dama Nadine Heredia, por el presunto favorecimiento a Odebrecht durante la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Muy bien, según ha informado el diario El Comercio, la Fiscalía le ha abierto investigación preliminar a la ex primera dama Nadine Heredia, en este caso por el presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht durante la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. La investigación comprende también a Jorge Barata. Ahora, claro, en ese caso van a tener que demostrar primero que ella tenía injerencia en las decisiones sobre a quién iban las licitaciones. Una de las partes, Enrique esto conoce evidentemente más que yo, es justamente lo que acaba de señalar. ¿Cómo demostrar? Porque esto no es un tema judicial, es un tema político, y donde el debate también se da entre todos aquellos políticos que han estado comprometidos, incluidos presidentes, en el tema de Odebrecht. Y entonces, claro, a algunos se les exige pruebas y a otros simplemente declaraciones de implicados como Barata. Lo que sí parece una mala noticia para Nadine Heredia, que parecía que en los últimos días podía tener, digamos, un fallo que pudiera dar marcha atrás a la prisión preventiva. Pero creo sinceramente que la debilidad de ellos en todo sentido Más de ella que de él. Pero debilidad es que en el sentido de incluso nivel de apoyo político. Eso los coloca en una situación mucho más precaria que un Alan García, de una probablemente Keiko, como ya sabemos, igual que sucede pues con Toledo, con Toledo, ¿no? Bueno, también los elementos Es cierto que rodean a Toledo son mucho más y también definitivos, con Nadine Heredia y Ollantumala en segundo lugar, ¿no? Sí. Pero también es justamente los dos gobiernos de dos presidentes extremadamente débiles. No tienen ninguna bancada, no tienen operadores políticos, no tienen voceros importantes, se reducen casi siempre al abogado defensor.
¿no? Declaraciones de ellos, están defendiendo Sí, pues. ellos solos. Entonces eso creo que también los coloca en una situación de debilidad, que como sabemos no solamente se juega en el ámbito de la aplicación del derecho, ¿no? Pero mira, es que en realidad, aunque no, prueba plena no va a haber nunca. Sí. Pero enlazando con lo que hemos conversado anteriormente, Humala sí tenía presidente del Consejo de Ministros, y era su esposa, en la práctica. Y no tengo la menor duda que ella tuvo en ese gobierno más poder que Zavala en el actual. Entonces, la verdad es que yo creo que ella tuvo demasiados avances, demasiadas interferencias, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a hablar de usurpación, pero de interferencia, de ser la voz que opinaba, que hacía gestiones aquí y allá, que se reunía, termina creando una especie de culpabilidad presunta respecto de que ella estaba de alguna manera participando en decisiones de alto nivel gubernamental. Claro que después uno dice, si ha tenido participación en lo de esta obra de 7.000 millones, ¿no? Sí. 3 milloncitos es muy poco, debe haber recibido mucho Un poquito más. más. Si nos permiten un momento, acá el señor Fernando Tuesta pedía la selección, bueno, ahí está. Llegando Está llegando al ya Monumental. al Estadio Nacional y suspira. Y suspira, si nos permiten un momento, están llegando al Estadio Monumental. Bueno, la selección saben que el partido todavía es a las 9:15 de la noche, pero siempre hay cierta anticipación, un poco más de una hora antes está llegando la selección. Nuestro compañero Carlos Ábalos está en el lugar. Carlos. Qué alboroto, parece ¿Cómo están? Buenas noches, así es. Mundial. Ahí está Carlos. Sí. El bus de la selección acaba de llegar al Estadio Monumental con la expectativa de todos los hinchas que se encuentran aquí. A su paso han recibido el saludo de los jugadores. Los hinchas han estado saludando a los jugadores que tienen un difícil encuentro el día de hoy. Ha venido acompañado de la seguridad respectiva y ya el bus se encuentra entonces en el interior del Estadio Monumental para la alegría de los hinchas que están en los exteriores y por supuesto a los que lo verán jugar ya a partir de las 9:15 de la noche. Muy bien. Bien, Carlos, muchas gracias entonces por traernos esta imagen y este respiro. Todos nos emocionamos. Que gane Perú. Gana Perú hoy y gane el miércoles y nos olvidamos de los partidos políticos, de la huelga, de Vamos todo. poco a poco, que gane hoy primero. Claro. No, si empata, A cada día su afán. si empata ahora, No. uy, la aprobación del presidente va a ir hasta 10, creo. Bueno, ya. La Mejor política y el fútbol siempre han estado íntimamente Muy ligados. íntimamente, Sí, con sí, entusiasmo sí. además. No es porque me guste, sino que los políticos y los gobernantes han aprovechado mucho. Bueno, Muchísimo. el presidente Evo Morales está acá en Lima, ¿no? Claro, Claro. acá está. Imagínate venir hasta acá para ver partido. Ojalá que sale no su es por equipo. gusto, ¿no? Muy bien. Bueno, estaba hablando el doctor Bernal. No, lo que decía es que en realidad Nadie fue a la premier. yo creo que no tenía el cargo formalmente, Y debió pero sí tenerlo, tenía ¿no? el poder. Debió tenerlo. Pudo ser. Pero lo que pasa es que la popularidad del régimen cayó muy rápidamente, porque hasta el segundo año tenían un peso impresionante, que podía haber significado que ella ocupase un cargo. La Constitución no se lo impedía, creo yo. No. Pero de todas maneras ella siguió ejerciendo poder, ¿no? Y eso fue lo que, entre otras cosas, lo que perdió. Claro, hace por un supuesto, año. por Lo mismo supuesto. que le dio fuerza en un momento. En un momento Fue el, Húmeda. fue el veneno que porque en lo... el fondo arriesgó demasiado, pues, Sí. ¿no? Le pasó lo que a Madame Pompadour, ¿no? Tenía tanto poder sobre Luis XV, que finalmente, pues, un poquito más y también termina sin cabeza, ¿no? Ahora, yo creo que el problema de ella ha sido básicamente, quizá por la banalidad del poder, hacerse muy público. Claro. Todo el mundo Sí. elogia House of Cards y a Claire, ¿no? La esposa. La esposa de él. ¿Ella acaso no se metía? ¿No era una operadora? ¿Estaba que siempre sí. en las decisiones? Por cierto, yo no creo que es la única persona. Lo que pasa es que en el caso de Nadine Heredia, ella se colocaba al lado de él, Claro, incluso... la juramentación de los ministros. Totalmente. en todo, sí. Entonces, lo que la hizo popular también era porque además tenía carisma, delante de su esposo, un presidente, digamos, gris,
lo que la llevó a tener algo que no se ha visto en ninguna parte, que una primera dama está por encima de un presidente de la República. Pero esto fue también su propio ocaso, porque cuando terminó, él estaba por debajo de Ollanta-Humala, y eso voy a decir bastante. No, hasta que encuentre una expresión, cosito, ¿no? En el momento en que se acuña la expresión y ya todo el mundo entiende lo que esa expresión quiere decir, todo lo que está asociado. Perdón, la reelección conyugal. La reelección conyugal también, por supuesto. Alan García ahí fue... No, y también el suegro, ¿no? Borrachita de poder. Sí, bueno, hubo varios elementos. Ahora, pero lo que estamos hablando, digamos, al margen del tema político, es que acá se le está abriendo investigación sobre una presunta coima, ¿no es cierto? Entonces, ahora uno también dice, de repente, por eso nunca quiso tener un cargo oficial, no quiso ser funcionario. Pero era difícil digo yo, que lo sea, ¿no? Yo no me acuerdo caso en que una primera dama haya tenido un cargo político. En el Perú, ¿no? No, nunca, en el Perú, no. Pero no hubiera estado mal. En Argentina sí, ¿no? Mejor, hubiera sido más transparente. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de Violeta Correa. Violeta Correa tenía supuestamente tanta injerencia que se hablaba de la bancada de los violeteros. Pero ¿cuál es la diferencia? Violeta Correa a nivel público era perfil bajo, ¿no? Y ese es el gran problema de ella. Ahora, que se pruebe que haya tenido injerencia en las decisiones y que le hayan entregado dinero, eso será producto, me imagino, de esta primera investigación preliminar, pero que están, digamos, en una situación difícil, lo están, y yo creo que difícilmente van a salir. Ahora, en lo que se ha anunciado, una cosa que me ha llamado la atención, que es que involucren a Barata en el proceso investigatorio, cuando pareciera, no lo afirmo, pero se ha hablado mucho de que parte del acuerdo confidencial consiste en que no se abra juicio a Barata y compañía, y que todos ellos sean procesados única y exclusivamente por la justicia de Brasil. Bueno, ya hemos visto eso hace un mes, y fue muy criticado el Ministerio Público, porque eso significaba que Barata ya no iba a hablar. De hecho, hace un tiempo atrás que ya... Claro, pero aquí dan un paso más, no solamente hablar, Barata, sino se habla de involucrarlo en... Imposible que lo puedan traer. No, es imposible. Mencionamos el último tema. Nos vamos, 2 minutos. A ver, el congresista Mauricio Mulder criticó el proyecto del ministro del Interior. Todavía no han presentado, tengo entendido, este pero lo ha anunciado, pero ha dicho que es una idea que están analizando, además de detalles, hace algún tiempo, para prohibir que 2 hombres viajen en una moto. Con ánimo irónico dijo que, bajo la misma lógica, podría prohibirse también que la gente hablara con celular. Porque eso también puede favorecer el crimen, ¿no? Sí. Creo que no es una buena analogía. Creo que el ministro Carlos Basombrío, si uno ve el listado del ministro del Interior que han pasado en los últimos 20 años, él ha hecho una buena gestión. Que ha tenido, como sucede creo a todos, deslices, sobre todo, por ejemplo, creo que este es un caso, no lo mancha. Ahora, claro, porque lanza simplemente una idea genérica, la que ha llegado entonces al público, dice, 2 hombres, no una moto. O sea que las sicarias para salir favorecidas. No, y si son padre e hijo tampoco, no pueden confabularse padre e hijo para cometer un crimen. Si usan casco, ¿cómo hace? La policía va a tener que pararlos. Yo creo que además en unas ciudades sí, en otras ciudades no. Hay que decirle a Carlos que se ponga al día en materia de género. No, pero creo que ha sido poco feliz esta declaración. Pero sin embargo, sabemos cómo algunos opositores usan hasta este tipo de cosas como para desacreditar en general en una cartera donde de verdad es sumamente complicado, porque el problema no es solamente exterior, sino pues interior. El Ministerio del Interior tiene problemas al interior que sabemos de mucho. Y dicho sea de paso, escuchar a exministros del Interior que en su gestión no hicieron nada, francamente es demasiado, ¿no? Pero siempre pasa eso. Ahora, mira, siempre los yo creo que el tema es muy complicado. No solo, ¿no? Otros también. Pero si uno hace la estadística de muchos de estos delitos callejeros, están vinculados con la venta al público en las calles de los cambistas, con fajos de dólares en la mano. Está fácil, ¿no? Es un estímulo, pues. Es que la figura típica era de 12 motos, los sicarios, etcétera, se desplazaban. Se ve a cada rato y según parece, efectivamente la estadística señala que este es más o menos el patrón. Ahora, regular eso es lo complicado, quizás ese es el problema, ¿no? Bien. Sí, perdón. No, ahí nomás quedó.
Un exceso de palabra puede ser peligroso. Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Entonces, nos vamos. Hasta mañana.